Te tomaste un matecito también. Así es, así es. Así es. Y bueno, tenemos en contacto y en línea telefónica al presidente del Honorable Consejo Deliberante, el señor Lisandro Maskin, quien te saluda, Ricardo. Muy bien, ¿cómo estás, Lisandro? Buen día. Buen día, Ricardo, ¿cómo andás? Muy bien, muy bien. Bueno, quiero hacer una brevísima introducción. Ayer, en forma sorpresiva, visitó Coronel Pringles, el ministro de Educación, Sanchezini, y fue de tal manera sorpresiva que nos enteramos después, más tarde, ¿no? Lo que me llevó a tomar un contacto con Lisandro, bueno, teniendo conocimiento naturalmente de que él en el día de ayer, y no sé si es en la jornada de hoy también, sustituye a el intendente Carlos Bertaret por ausencia, por un viaje que hizo a Buenos Aires. Así que hecha la introducción, queremos conocer cómo se dieron las circunstancias de este viaje del referente, el máximo referente de educación de la provincia. Buen día, Ricardo. Bueno, te cuento, el viernes a la última hora se puso en contacto conmigo Gabriel Sanchezini, que iba para la Madrid, iba a estar en Bahía el domingo de la noche, iba para la Madrid, a ver si Carlos y yo teníamos un rato para charlar con él, y le dije que sí, que yo estaba, pero que Carlos tenía el lunes a la mañana una audiencia con el ministro de Gobierno. Me dice, bueno, no me paso y charlo con vos. Así que le dije que sí, que me dijo, bueno, después tengo ganas de ir a visitar algunas escuelas. Yo le pregunté, ¿necesitas que organicemos algo? No, mi equipo después me va a decir a dónde, para ir a alguna escuela y listo, vos no te preocupes. Así que el domingo a la noche me dijo que iba a llegar, me mandó un mensaje, porque tiene horarios, no tiene horarios, trabaja todos los días hasta tarde, que iba a estar un rato más temprano. Así que nada, sería una charla, yo te diría casi informal, donde por supuesto que hablamos de los temas que nos interesan a nosotros en el distrito, y algunas cuestiones un poco más estructurales de la cuestión educativa de la provincia y también de la económica. Y después de ahí fuimos a visitar algunos establecimientos. Yo la verdad que no sabía previamente a dónde íbamos, y bueno, me salió muy interesante porque fue espontáneo. En el caso, incluso en algunos establecimientos ni los directores sabían que iba, y esa espontaneidad hizo que se dé un marco de intercambio muy interesante entre el ministro y los docentes, sin filtro, sin red, sin previo preparación, que me parece que es básicamente el objetivo que él busca. El objetivo es llegar sin previo aviso a las escuelas para ver el real estado y que no haya tiempo previo de preparación o de maquillaje. Y la conclusión que se llevó de Pringles es que la infraestructura de las escuelas que visitó, que los dos establecimientos en realidad son dos edificios donde funcionan tres, un jardín y dos escuelas, una primaria y una secundaria, en ambos casos son barriales, están en muy buen estado de infraestructura. Pidió datos de matrícula, de docentes, bueno, hizo un interesante intercambio con los directivos y se fue así de rápido y así de cómo se dio la situación. Lisandro, él comentó que este es un modus operandi habitual en él. No le pregunté tampoco, pero me pareció una persona. Yo las veces que he estado en contacto con él siempre fueron de manera telefónica, no nos conocíamos personalmente. Siempre me ha parecido, tenía el preconcepto de ser muy directo, muy rápido, no tiene intermediarios, te atiende directamente él, trata de resolverte las cuestiones él, y me da la sensación de que así se maneja, sin demasiado protocolo, sin demasiado previo aviso, rompe mucho los esquemas de lo tradicional. Y bueno, en esta visita lo dejó un poco demostrado, que se manejó de esa manera. En la Madrid tengo entendido que ya sabían con más anticipación de que iba. O sea, el viaje estaba preparado como para ir a la Madrid. Lo del Pringles se dio un poco más sobre la marcha. Te diría que más no, se dio sobre la marcha. Bueno, perfecto. Yo te decía ayer y te lo vuelvo a ratificar hoy, uno se queda con gusto a poco porque siempre queremos
cuando viene el funcionario de esta jerarquía, tratar de tener algún contacto, ¿no? No te escucho, se corta, Ricardo. A ver, no. Ahora Sí, te digo te que escucho cortado. te lo dije ayer y te lo reitero. Hola. Sí, Bueno. tratá de arrimarte a algún lugar con señal, alguna ventana o algo, Lisandro, por favor. Bien, A ver ahí me estoy moviendo. ¿Estás escuchándome mejor ahora? Sí. Ahora sí, ahora te escucho. No, yo te decía, te lo dije ayer y bueno, te lo reitero de manera pública. Uno se queda con un poco de sabor o gusto a poco, porque la intención es, obviamente, siempre cuando llega un personaje de estas características, es tener la oportunidad de entrevistarlo. Pero bueno, uno acepta también las reglas del juego en el sentido de que si así lo pidió y no hubo un protocolo previo, está todo bien. La pregunta es, respecto de los docentes, ¿le hicieron algún cuestionamiento acerca de esta situación particular de la provincia de Buenos Aires con respecto a las paritarias? No, la verdad es que no, y dentro de las escuelas que visitamos yo si bien no conozco todos los afiliados a los gremios, sí algunos dirigentes, y vi en una de las escuelas, vi a una docente que integra SUTEBA, pero no le hizo ningún reclamo en cuanto a lo gremial. Te diría que en cuanto a la paritaria y a la última liquidación de sueldos, el que les planteó esa situación fui yo, no en las escuelas, sino cuando charlamos previamente y de manera informal, porque se dio de esa manera el diálogo, con mucha franqueza. Entonces, con esa franqueza con la que él habla, creo que la mejor retribución es también hablarle de la misma manera, y la verdad es que uno de los pocos planteos que se le hizo de la cuestión gremial, no un planteo, sino mi opinión y mis observaciones se las hice yo. Y la verdad que las recibió bien. Tuvimos un interesante intercambio de opiniones sobre la educación, sobre la cuestión federal, sobre la asignación de los recursos, sobre la complejidad que tiene la provincia de Buenos Aires entre el conurbano y el interior, que las realidades son totalmente distintas. Se sorprendió gratamente del excelente estado de la infraestructura de los escuelas que visitamos. Y bueno, no es la realidad que se vive en el conurbano, es totalmente distinta. Entonces, bueno, todo eso fue, la verdad que para mí fue una charla muy rica. Yo espero que a él también le haya servido la visión de quienes nos toca gestionar en el interior. Sí, eso es muy importante, ¿no? Hay que destacarlo siempre que tanto el Consejo Escolar como la articulación municipio o ejecutivo y Consejo Escolar ha sido siempre pro, ¿no? En ese aspecto, y que tenemos me refiero realmente eso lo destacamos siempre porque es un dato de la realidad importante. Si tuvieras que hacer una síntesis del pensamiento de Sánchez Cini de cara a cambios que algunos se están dando y otros son inexorables que se hagan, ¿hacia dónde apunta el ministro, hacia dónde inferís vos que apunta? Busca el mejoramiento de la calidad educativa a través del mejor uso y eficiencia de los recursos. Un poco esa fue la imagen que a mí me dejó de una persona que busca muy metódico y detallista, y que busca maximizar el uso de los recursos para que se administren de la mejor forma. Ese fue el panorama que a mí me dejó en líneas generales, y creo que, bueno, que se va hacia una cada vez más profesionalización de quienes deben administrar los recursos públicos en cuanto a su capacitación previa, sus capacidades, y me dio la sensación de una persona muy preparada. Ya te digo, en la charla en algunos puntos no estábamos de acuerdo, pero está bueno que no estemos de acuerdo y que hablemos con total franqueza y que nos lo podamos decir, incluso quienes estamos dentro del mismo barco en lo político. Claro, sí, por supuesto. Y que nadie se ofenda, además, y que no lo tomen como una cuestión de reproche ni nada por el estilo. Estuvo muy abierto y muy franco el diálogo. A mí la verdad que me dejó muy satisfecho en cuanto a eso, a sentirnos escuchados y que nuestra opinión al menos se escuche. Que es algo que charlamos después, cuando íbamos, porque cuando íbamos a las escuelas, fue conmigo, íbamos los dos en el mismo vehículo, los dos solos, entonces charlamos un poco de todo, y yo le manifestaba que si hay algo que nos hartamente
en los últimos 2 años y medio, 3, es el grado de cercanía que tienen los ministros y los funcionarios con las administraciones municipales, sobre todo del interior, que son las que están más lejos, que son las que son más chicas, y que sin embargo sentimos que somos escuchados. En muchísima cantidad de casos no obtenemos la respuesta que nos gustaría, pero nos atienden. Te atienden el teléfono, te contestan, y cuando está a la medida de su alcance te dan una respuesta, y uno lo ve en el grado de respuesta que tiene cuando llama, pero también en la cantidad de ministros, incluso la gobernadora que ha venido 2 veces a Pringles, creo que es un hecho inédito, y a Pringles han venido casi todos los ministros del Estado provincial. Creo que con la salvedad de 2 o 3, el resto han venido todos, y eso es un hecho inédito, que nunca se daba. Antes venía un ministro y era un acontecimiento, y ahora casi periódicamente, cada 2 o 3 meses tenemos un ministro en Pringles, y yo no recuerdo que eso se haya dado nunca antes. Eso es para destacarlo realmente. Volviendo al plano local y como consecuencia de este último fin de semana lluvioso y demás, desde el área de acción social, ¿hay algún dato para agregar, algunas necesidades que se han manifestado en estos días? No ha habido una situación de crisis ni nada parecido, o sea, se está desarrollando en la normalidad, con la demanda social que hay en este momento, que es alta obviamente, pero no esta situación climática no nos ha generado eso. Sí, deterioro en las calles. Cuando esto pase vamos a tener que trabajar en mejorar nuevamente el estado de las calles de tierra, pero bueno, sucede habitualmente cuando tenemos varios días de este tipo de temporal, las calles se deterioran muchísimo, y bueno, hay que ponerse a arreglarlas cuando esto mejore. Lisandro, para terminar, ¿tenés alguna información de la reunión de Berterret con Joaquín de la Torre en función de el parque industrial y el gas fundamentalmente? Sí, hablamos ayer con ellos después de la reunión, estaban Carlos y Diego Pellegrinelli, y bueno, se planteó el tema. Estamos haciendo un enorme esfuerzo, estamos tocando todas las puertas habidas y por haber para tratar de lograr esto. Se volvió a plantear, Joaquín de la Torre estaba al tanto, y bueno, la verdad que por ahora no tenemos una respuesta favorable, pero no nos vamos a cansar de golpear puertas hasta que la tengamos. Tengo una información que a lo mejor es errónea o extraoficialmente no es una información concreta, acerca de una importante empresa que podría radicarse en el ahora sector industrial planificado. Cuando tenga el gas va a ser realmente el parque industrial, y que necesitaría imperiosamente el gas como alternativa, como insumo. Sí, oficialmente no te lo puedo confirmar, extraoficialmente existe la posibilidad, y tanto para esta empresa que se quisiera radicar como para las que ya están, es imperioso el gas. La fábrica de alimentos para mascotas que se puso en marcha con capitales pringuenses hace poco tiempo está utilizando una caldera con gas envasado, y esto es imposible de sostener en el tiempo. Tiene de las 3 componentes más importantes del costo, uno es la mano de obra, el otro la compra de materias primas y la tercera es la energía. Y cuando la energía es cara, la estructura de costos aumenta y pueden quedar fuera de competencia en un mercado que para vender tiene que competir con calidad y con precio. Así que es un tema absolutamente prioritario para la gestión y para el desarrollo de Pringles poder resolver lo del gas. Esta situación, sin ánimo de que me des más detalles, ¿no? Pero podría llegar a ser una inversión muy importante, ¿verdad? Sí, depende a qué le llamemos inversión muy importante, pero son inversiones, claro, hoy por hoy este tipo de erradicaciones incluyen inversiones muy importantes y una interesante también generación de mano de obra, que ambas cuestiones son de las que estamos necesitando en Pringles. Bueno, hemos preconizado mucho en favor de esto, ojalá se dé. Gracias, Lisandro, por estos minutos. Un abrazo, Ricardo, y otro para Matías. Gracias, Lisandro. Muy bien, pasó el